nosotros, él es representante de Veritasoft. Nos ayudará, nos asesorará en cuanto al siguiente tema, cómo hacer una buena compra de ordenadores. Ingeniero Paredes, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Gracias, mi estimado Verito, permítame saludarle a usted y por medio de usted a todos los televidentes de TVS. Muchas gracias. En realidad, ¿cuántas veces nos hemos visto frente a esta disyuntiva de que necesitamos comprar un ordenador, pero o elegimos este de ciertas características o elegimos este otro que tal vez está mucho más bonito? Sin embargo, hay ciertos elementos importantes de un ordenador que son internos que hay que tomar en cuenta. Así es, tiene mucha razón. Como viene siendo costumbre, Veritasoft apoyando a la colectividad con el segmento tecnológico, en esta ocasión hemos visto prioritario, sumamente importante, tocar el tema de cómo hacer la mejor compra en cuanto al computador se refiere. Me ha pasado a mí, le ha pasado a usted y a muchos de los televidentes que cuando uno requiere comprar un computador empieza una serie de preguntas, una serie de confusiones que nos hacen tener una peor experiencia o una buena experiencia en cuanto a la compra de un computador. Básicamente el computador está estructurado por dos grandes grupos, a los cuales se les denomina el hardware y el software. En esta tarde nos vamos a especificar realmente en lo que es el hardware, porque son todas las partes físicas y la parte tecnológica que tiene el computador, del cual dependerá el rendimiento de la máquina. Dentro de este hardware, para mí y para muchos de los especializados en el tema, es sumamente importante tratar tres grandes grupos. El microprocesador, la memoria RAM y el disco duro. De esos tres componentes básicamente se basará el desempeño de una computadora. Muchos de nosotros cuando queremos adquirir una computadora pensamos en que si lo hacemos bajo qué características. Hoy se conoce que hay el Intel, sí, pero hay varios Intel, la familia Core sobre todo. La familia Core que está constituido por tres integrantes, se puede decirlo así, el i3, el i5 y el i7. Y dependiendo de esto podemos empezar a darnos cuenta, a analizar cuál es el que nos conviene y cuál no. Empecemos con el i3, que es un tipo de microprocesador. Bueno, yo aquí había traído, si me permiten, un poquito algo didáctico para que pueda comprenderla. ¿Le ayudo? Muy bien. La teleaudiencia. Esta es una placa base con un microprocesador Intel, el cual se encuentra pues constituido por el microprocesador, del cual vamos a saber cómo está estructurado, ¿sí? Lo tenemos aquí al microprocesador, es un poco difícil. Así es, un poquito duro, a ver si es que le tengo el micrófono, ingeniero. Muy bien. Como podemos observar, sí, aquí tenemos el conocido microprocesador, que es básicamente la parte inteligente de la máquina, ¿no? Conocido también como el cerebro de la computadora, ¿sí? Aquí lo podemos conocer. Este es un tipo de microprocesador que lo que permite es, a él se le asigna toda la parte lógica, la parte matemática y la de texto para evaluar todo el proceso de una computadora. En este caso podemos hablar del i3, que son para tareas básicamente de casa, para navegar, para redes sociales u ofimática. Hablemos de un Word, de un Excel, un PowerPoint. Son dedicados a tareas básicas, un i3, ¿sí? Con pocas probabilidades de mejorar el rendimiento. Es decir, ingeniero, un i3, como usted ya bien lo manifestó, cumple o satisface necesidades básicas, ¿no? Exacto, lo que cualquier persona común y corriente necesitaría. Así es, tareas básicas para la casa, para el hogar, tareas escolares. Luego de eso tendríamos el i5, que vendría a ser un tipo de microprocesador similar a este, pero con mucho más núcleos de procesamiento. Es decir, un microprocesador que trabaja mucho más rápido y que permite que el proceso de trabajo de una máquina sea mucho más eficiente. ¿Para qué tipo de necesidades cubriría este procesador o esta memoria? Este procesador estaría pues digámoslo dispuesto para trabajos de edición de video, por ejemplo, trabajo de edición gráficos, de edición de gráficos como un Photoshop, un Adobe Illustrator, también para trabajos y también inclusive juegos.
porque hay unas personas, hay bastantes usuarios que les encanta Que el les juego. encanta, Entonces exacto. requiere de un procesador mucho más potente. Podríamos hablar que este i5 quedaría muy bien para trabajos de mediana a alta de efectividad o desempeño. Muy bien. Posterior a este, conocemos ahora el más actual, el más, Ese es el último, solamente habían 3 clases. el i3, el i5 y viene el i7. El i7, muy bien. Exacto. ¿Ese El qué i7, características tiene? el i7 es un microprocesador que trabaja ya con 8 núcleos, ¿sí?, de procesamiento, es decir, mucho más veloz, mucho más robusto, que asimismo tiene o requiere de mucha más memoria RAM. Está orientado para trabajos más forzosos, lo pueden utilizar ingenieros, arquitectos, porque ellos demandan de programas como AutoCAD, por ejemplo, ¿sí?, para renderización de videos, ¿sí?, también, y para juegos ya más profesionales. Ese sería el Perfecto, esas i7. son las 3 características de algunos de los tipos de ordenadores que encontramos en el mercado y que deberíamos analizar esta parte fundamental porque es la que se va a acoplar para nuestras necesidades dependiendo exactamente a lo que nos dediquemos. Si queremos algo básico ya sabemos, si queremos un poco más complejo dependiendo e incluso del tipo de trabajo que tengamos, ingeniero Exacto, así Paredes. es, tiene mucha razón. Bien, esto en lo que tiene que ver a cierta parte del ordenador. Continuamos. Sí, luego del microprocesador estaría muy bien analizar un poquito también sobre el tema de la memoria RAM. Ajá. Aquí tenemos la placa base y traje también un pequeño ejemplo de lo que es la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM es una placa, ¿sí?, como lo estamos mostrando, un ejemplo, la que permite pues mejorar el rendimiento del microprocesador. Mientras más memoria RAM esté instalada en la máquina, mucho mejor trabaja el microprocesador, es decir, va a ir a la par con el rendimiento del procesador. ¿Por qué es importante la RAM? Porque todos los programas que se ejecuten directamente desde una máquina, lo primero que hacen es cargarse en la memoria RAM. Por eso habrán notado ustedes que, por ejemplo, hacen un clic en Word, a veces hay maquinitas que a primera instancia y mucho más rápido se carga el Word, pero hay otras máquinas que empiezan a poco más quedarse como que lentas. está leyendo. Ajá. Entonces eso es porque tal vez hace falta mejorar la memoria RAM, porque lo primero que hace el sistema o el aplicativo o en este momento el programa es cargarse a la memoria RAM. Mientras más memoria RAM, mucho mejor el rendimiento de la computadora. Entonces sería recomendable también tener lo que más se puede en cuanto a memoria RAM, ¿sí? Una pregunta, ingeniero, claro, yo no sé mucho de esto, pero se me viene a la cabeza, si es que tenemos una memoria RAM, no sé de cuánto existen las memorias RAM, tal vez nosotros podamos cambiar la memoria RAM, o sea, cambiar esta característica de un ordenador, ¿se puede hacer esto? Sí, de hecho cuando usted hace la compra de un computador viene con las especificaciones o características originales, como usted lo sugirió o lo pidió, pero ahí tenemos la probabilidad de mejorar las características. Por ejemplo, si su máquina vino con 8 en RAM, dependiendo de su necesidad puede ampliarse a 16, a 32 o a 64 gigas. Ah, ya. Sí, entonces depende de mucho del tipo de trabajo que usted vaya a hacer. Nos quedó clarísimo esto, no se puede mejorar la capacidad de la memoria RAM. Bien, pasamos a... Ahora otro de los aspectos importantes, otro de los componentes realmente que define el rendimiento de una máquina también es el disco duro. El disco duro. El disco duro. Aquí tenemos también un pequeño ejemplo de un disco duro. Este es de una máquina de escritorio, la que normalmente tenemos en nuestra sala, en nuestro, de la familia realmente, ¿no? Este es el disco duro, que es el que permite almacenar todos los programas, toda la información que tiene nuestra máquina. Mientras más capacidad, mucho más cosas puede usted almacenar. Ahora pues usted sabrá que con la tecnología va avanzando el tema de videos, películas y toda esa serie de fotos digitales que requieren de mucha más capacidad. Entonces un disco duro vendría bien si es mucho más amplio, más de información. igual manera podemos irlo variando, cambiando de acuerdo a las necesidades. Así es, hay muchas personas que se les satura el disco y después quieren pues ampliarlo, se lo puede ir ampliando por muchos más gigas. ¿Sí? Que es la unidad en la que se mide el almacenamiento en gigas, ¿sí? El disco duro. Acá tengo también para que la gente más que todo conozca un poquito, ¿no? Este es en cambio un disco duro de una laptop, la que le conocemos como de portátil, máquina portátil. Este tiene la misma capacidad que este otro, pero lógicamente la estructura es, como podrán observar, mucho más pequeña de una laptop y esta de una de escritorio. Perfecto, Así muy es. bien. Por acá tenemos
Sí, bueno, es también el ejemplo de la RAM, pero de una laptop, ¿no? Ah, ya, esa es de una era laptop, de mucho una más grande. escritorio, esta es de una laptop. Sí, más que todo para que la gente un poquito lo pueda identificar, lo pueda conocer más que todo. Esos son los elementos que debemos tener presentes al momento de comprar un ordenador en parte hardware, ¿verdad? Así es. En cuanto, bueno, hemos creído y hemos considerado que estos son los tres tipos o tres características que lo que hacen es que la máquina sea una máquina mucho mejor o una máquina muy limitada. No siempre debemos dejarnos llevar por las apariencias, ingeniero, porque como en todo, a veces como que vemos algo bonito y decimos, esta me gustó, esta es la que me atrae, esta me gusta. Más bien debemos fijarnos en cómo está compuesta en su interior y cómo se ajusta a las necesidades que tenemos. Exacto, tiene mucha razón. Siempre será importante conocer un poquito, como lo hemos hecho ahora, para que no nos cojan un poquito a contrapié en cuanto a lo que es un microprocesador, lo que es una memoria RAM y lo que es un disco duro, que creemos que son las tres características básicas para poder uno saber qué tipo de máquina quiero comprar. Independientemente de la marca, ingeniero. Porque me imagino que, claro, hay computadoras, ordenadores económicos, muy económicos, otros más caros de determinadas marcas, pero independientemente de la marca, lo que debemos ver son estos tres factores importantes. Así es, justamente los componentes que trae dentro la máquina. En cuanto a laptops o las que comúnmente las conocemos como personales o portátiles, bueno, ahí sí puede tener un poquito más también de análisis porque ya vienen compactadas, ¿no? Ya vienen de fábrica y ahí sí dependería ya del gusto o de la inclinación que tenga el usuario para ciertas máquinas. Hay Toshibas, hay HPs, hay Asus, hay Dell, en fin, una serie Por de ejemplo, las Apple son muy caras. Sí. ¿Usted piensa, ingeniero, que valdría la pena, convendría la pena? ¿O por qué razón son muy caras dentro del mercado? ¿Qué características tienen estos ordenadores que hacen que su valor incremente considerablemente? Sí, ha tocado un tema muy importante. La verdad que ahí sí viene a intervenir bastante el tema económico. Habrá personas que tienen la disponibilidad de comprarse una Apple, ¿no es cierto? Que es, digamos, una muy buena máquina, se puede decir que está dentro de la gama más alta de computadores, pero también el costo viene a ser muy alto y a veces para el medio en que nos manejamos resulta así, pero también son máquinas que le ayudan increíblemente a todo el proceso a veces de edición de video, de lo que es también temas de arquitectura y también de lo que es edición de videos. Es como una inversión que se hace. Exacto, así es. Para aquellas personas que necesitan, que es su herramienta de trabajo. Exacto, que amerita su trabajo. Que amerita. Así es, tiene mucha razón. Interesante el tema, ingeniero Paredes, me gustó muchísimo. Bueno, yo realmente desconocía de todos estos factores que usted acaba de mencionar y en realidad sí. Habemos personas que somos nulas para la tecnología en ese aspecto y que cuando se nos presenta la oportunidad de adquirir un ordenador, no sabemos cómo comprar, cómo hacer una buena compra. Miren, ahora ya tenemos 3 parámetros, yo he aprendido muchísimo, ya sé que para adquirir un ordenador me debo basar en 3 parámetros importantes. Primero analizar cuáles son mis necesidades y luego de ello pues elegir el que más me convenga. Le agradezco muchísimo por su asesoría, por sus consejos muy oportunos, por cierto. Ingeniero Vicente Paredes, me gustaría saber dónde está ubicado Veritasoft, en qué horarios ustedes brindan la atención, algún contacto, también el contacto en redes y la invitación para que la gente se asesore un poco más en cuanto a tecnología y todos los servicios que usted semana a semana conoce de Veritasoft. Muchísimas gracias. Nuestras oficinas se encuentran acá en la Unidad Nacional Iduchicela, frente al Hotel El Molino. Estamos para servirles en cualquier tipo de consulta, en cualquier tipo de necesidad que tengan. Estamos abiertos. Nuestra intención con este medio tecnológico que estamos ofreciendo es justamente ayudar a la comunidad, ayudar a nuestra ciudad en algunas cosas que creemos importantes tecnológicamente hablando. Estamos a las órdenes, nuestra página web es veritasoft.site. El número de contacto pueden hacerlo al 09 58 75 18 66.
Muy bien, si usted quiere asesoría en cuanto a la parte tecnológica, pues asegúrese de que sean profesionales, gente que sabe del tema, que conoce, que domina el tema. A veces escuchamos por ahí a personas que no tienen nada que ver y ahí es cuando cometemos serios errores y luego nos pasa factura estas malas decisiones. Más bien, confiemos en profesionales. Vamos al corte, 5 de la tarde con 41 minutos. Volvemos después de una pausa.